cerca que cuando tú estás aquí. Mi mundo brilla y el lamento es reír. Es reír. Yo te respiro. Es tu presencia la que quiero hoy sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito en cielo. Me abrazas, me das tu aliento, dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro. Sí, Padre Santo, te sentimos en esta mañana, Señor, te sentimos siempre, Padre mío, porque tú estás presente en todos nuestros actos, en todo momento, Señor. Gracias, papito lindo, queremos estar siempre en tu presencia, Señor, queremos saber que tú estás con nosotros, Señor, y queremos invocar tu presencia en este momento, Señor, para que tú, Padre Santo, nos ilumine, nos bendigas y nos unjas, Padre Santo, para aprender tu palabra, Señor. Te doy gracias, papito lindo, y te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos ministres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos aquí saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos de lunes a sábado. Estos estudios bíblicos donde tratamos de analizar la palabra de Dios, donde tratamos de además de leerla, sacar y extraer lo que de pronto Dios nos quiere decir. No es la verdad absoluta, hay muchas más interpretaciones, pero es lo que Dios nos da a nosotros como interpretación de cada palabra. Sabemos de que la palabra es extensa y el Señor es grande, es poderoso y no podemos limitar a Dios en una sola cosa, pero tratamos de sacarle el mejor provecho de estas lecturas que hacemos día a día, capítulo a capítulo, de la palabra de Dios. Venimos estudiando el libro de Ezequiel y hoy nos corresponde leer el capítulo número 32. Advertencia al faraón. El 3 de marzo, durante el año 12 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por el faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. Te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero en realidad solo eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Enviaré a muchas personas para que te atrapen con mi red y te arrastren fuera del agua. Te dejaré abandonado en tierra para que mueras. Todas las aves de los cielos se posarán sobre ti, y los animales salvajes de toda la tierra te comerán hasta saciarse. Esparciré tu carne por las colinas y llenaré los valles con tus huesos. Empaparé la tierra con la sangre que brote de ti, que correrá hasta las montañas y llenará los barrancos hasta el borde. Cuando yo borre tu existencia, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Taparé el sol con una nube y la luna no te dará su luz. Oscureceré las estrellas brillantes en lo alto y cubriré tu territorio con tinieblas. Yo, el Señor, he hablado. Inquietaré el corazón de muchos cuando haga que se enteren de tu caída en naciones lejanas que no conocías. Así es, espantaré a muchos países y sus reyes quedarán aterrados al conocer tu destino. Temblarán de miedo por su vida cuando yo esgrima mi espada ante ellos el día de tu caída. Esto dice el Señor soberano. La espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Destruiré a tus multitudes con las espadas de poderosos guerreros, el terror de las naciones. Destrozaré el orgullo de Egipto y todas sus multitudes quedarán destruidas. Destruiré todos tus rebaños y manadas que pastan junto a los arroyos. Nunca más ni personas ni animales enturbiarán esas aguas con sus pies. Luego dejaré que las aguas de Egipto se aquieten de nuevo y fluirán tranquilas como se desliza el aceite de oliva, dice el Señor soberano.
Cuando yo destruya Egipto y te arranque todas tus posesiones y hiera de muerte a todo tu pueblo, entonces sabrás que yo soy el Señor. Sí, este es el canto fúnebre que entonarán para Egipto, que todas las naciones hagan luto, que se lamenten por Egipto y sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Egipto cae en la fosa. El 17 de marzo, durante el año 12, recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas, pues los enviaré al mundo de abajo, junto con los que descienden a la fosa. Diles, oh Egipto, ¿acaso eres más bella que las otras naciones? No, así que desciende a la fosa y quédate allí entre los paganos. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio. En lo profundo de la tumba, líderes poderosos, en tono de burla, darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados, diciendo, ya descendieron, yacen entre los paganos, entre multitudes masacradas a espada. Allí está Siria, rodeada por las tumbas de sus soldados, los que fueron masacrados a espada. Sus tumbas están en lo más hondo de la fosa, rodeadas por las de sus aliados. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes, ahora fueron masacrados a espada. Allí está Elam, rodeado por las tumbas de todas sus multitudes, los que fueron masacrados a espada. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes, ahora descendieron como paganos al mundo de abajo, ahora yacen en la fosa con la misma vergüenza de los que murieron antes que ellos. Tienen un lugar de descanso entre los masacrados, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Si en vida aterrorizaban a las naciones, pero ahora quedaron avergonzados junto con los demás de la fosa, todos paganos, masacrados a filo de espada. Allí está Mesec y Tubal, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos, pero ahora son paganos, todos masacrados a espada. No fueron enterrados con honores como sus héroes caídos, quienes descendieron a la tumba con sus armas, con el cuerpo cubierto por su escudo y con la espada debajo de la cabeza. Ellos cargan con la culpa porque en vida aterrorizaban a todos. También tú, Egipto, yacerás aplastado y destruido entre los paganos, todos masacrados a espada. Edom está allí con sus reyes y príncipes. Aunque eran poderosos, también yacen entre los masacrados a espada, entre los paganos que descendieron a la fosa. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí junto a otros que han muerto. Antes sembraban el terror, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada y cargan con la misma vergüenza que todos los que descendieron a la fosa. Cuando llegue el faraón con todo su ejército, se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batallas, dice el Señor soberano. Aunque hice que sembraran el terror entre todos los seres vivientes, el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada. Yo, el Señor soberano, he hablado. Bueno, este es el capítulo 32 del libro de Ezequiel y este es el cuarto y último capítulo que se habla acerca de la destrucción de Egipto y termina con una advertencia al faraón de Egipto, donde el Señor vuelve otra vez y le menciona qué es lo que te crees muy fuerte, te crees que crees que eres un monstruo, una persona que definitivamente se cree por encima de los demás, pero en realidad solo eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve todo con las patas. O sea que el Señor le da al rey, al faraón, algo que le da a entender, o sea, lo pone en su sitio. No es que usted sea gran cosa, no es que usted, ¿qué se está creyendo que es? Y usted simplemente es una persona común y corriente que
solo tiene en este momentico la potestad de ser rey faraón, pero sigue siendo un hombre. Los títulos nunca nos van a hacer más. Mire que hay algo que sucede en cada una de las personas, y es que nosotros cuando tenemos un título, nosotros nos tildamos acerca de ese título. O sea, si el título es un título grande, es un título honorable, entonces nos creemos mucha cosa, así como el rey de Egipto en este momento. Dice que, ¿quién te crees que eres? Muchas veces nosotros, si tenemos una profesión o si tenemos un apellido o cualquier cosa, muchas veces nos creemos mucha cosa por eso que estamos sustentando. O al contrario, si de pronto no tenemos ningún título, somos de pronto personas pobres, o muchas veces el pecado nos ha llevado a tener vicios o a tener ataduras, tampoco es justo de que nosotros nos sintamos o nos tilden de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, una persona que tome licor, que tenga el problema del alcoholismo, normalmente a esa persona se le da el nombre de borracho y eso o alcohólico, y eso está mal hecho. Nosotros siempre, para no atar a las personas, tenemos que decirle a la persona esta es una persona que tiene problemas con el alcohol, o un drogadicto, o un drogo. No, simplemente es una persona que tiene problemas con la droga. Porque es que desafortunadamente los títulos hacen que las personas o se engrandezcan o se caigan mucho más abajo. Resulta de que el mejor título que nosotros podemos tener hoy en día es que nos llamen hijos de Dios. Mire que todas las personas que han recibido a Jesucristo como Dios y Salvador son llamados hijos, porque en Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, está hablando de Jesucristo, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y como hijos herederos. Ese es el mejor título que nosotros podemos aspirar en el mundo. O sea, muchas veces nosotros ambicionamos tener riquezas o tener un nombre o tener fama o tener cualquier cosa que de pronto el mundo siempre llame la atención, pero definitivamente el mejor título que nosotros podamos tener es el de hijos de Dios, y como hijos herederos. Lo siguiente es que en este capítulo empieza el Señor también a decirle, a profetizarle ya la destrucción de Egipto, y de cómo va a padecer y de todo lo que van a sufrir ellos con la toma de Babilonia hacia Egipto. Y después habla de el Egipto que cae en la fosa, o sea que ya con fecha exacta dice que el Señor le dio un mensaje a Ezequiel, y es más que un mensaje, es un canto, es un lamento, donde le dice al Señor que Egipto era una de las más bellas de las naciones, pero ahora descienden a la fosa y se va a quedar ahí entre los paganos. Mire que qué triste es que nosotros, por ejemplo, todas las personas tenemos un llamado. Mire que es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros cuando nacemos con un propósito. Cada uno de nosotros somos unos triunfadores. ¿Sabe por qué? Porque el día que fuimos concebidos, millones de espermatozoides iban en esa carrera y nosotros fuimos los que ganamos esa carrera. Pero desde el momento en que Dios permite que nosotros lleguemos a este mundo, nosotros venimos con un llamado, con un propósito, que desafortunadamente durante el caminar, el trajinar, siempre nos dejamos llevar por las cosas del mundo, o nos alejamos de Dios, le damos la espalda a Dios, o simplemente no hacemos caso a lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. La vida abundante se trata precisamente es de obedecer al Señor. Cuando nosotros vivimos en abundancia es cuando vivimos el propósito de Dios, una vida con sentido, una vida que verdaderamente vale la pena vivirla. Mire que es triste ver personas que tienen
muchas comodidades, tienen casas propias y no disfrutan de sus casas, tienen esposa y no disfrutan de su esposa, tienen hijos y no disfrutan de sus hijos. Y sabe que lo más triste de todo es que viven en un letargo, que viven en un aburrimiento. Y esto es bien, bien triste. ¿Sabe por qué? Porque es que hay un problema que tienen las personas cuando reciben al Señor y no empiezan a vivir lo que Dios les ha mandado. Porque es que cuando uno ya conoce al Señor y no es obediente, es el momento más desesperante, más triste que puede existir en una persona. ¿Sabe por qué? Porque es que una persona que ya conoce de Dios ya se ha alejado del mundo y es una persona que ya no disfruta del mundo porque el Espíritu Santo está en él. O sea que si va a volver al mundo del pasado, si va a volver de pronto al licor o a sus amistades anteriores, no va a disfrutar y se va a sentir mal. Pero tampoco disfruta la vida abundante porque no es obediente, porque no quiere dar ese paso, porque no quiere ser una persona firme en el Evangelio, sino que deja que las circunstancias, que el tiempo, que el mundo, que los afanes, que el trabajo, que todas las cosas que nos acontecen en este mundo lo lleven a uno por un camino diferente, equivocado. Mire que todas estas profecías que habla Ezequiel y en especial Egipto, el Señor tenía propósito también con Egipto, pero se volvió arrogante, se volvió mal, se dejó llevar por las cosas del mundo, por el orgullo, por la vanidad y desafortunadamente siendo una de las más bellas naciones, desciende a la fosa y eso es lo que el Señor le dice. O sea, es triste ver cómo naciones que tienen propósito, personas que tienen un propósito en la vida marcados. Tenemos también el caso de Sansón, que llegó incluso con llamado desde antes de nacer. ¿Y qué pasó con Sansón? Por la desobediencia le dijeron sus padres desde un principio: no busque mujeres que no sean israelitas. Y lo primero que hizo Sansón pareciera que le hubieran dicho lo contrario, y empezó a buscar mujeres que no eran de Israel, y por eso fue que pasó lo que le pasó a Sansón, que llegó hasta morir ciego por la desobediencia y no cumplió el propósito verdadero del cual Dios tenía planeado para él. No dejemos que esto nos pase a nosotros, ni que nos pase lo que les pasó a Egipto y lo que le pasó a Israel y a Judá, que eran naciones bellas, eran naciones prósperas, eran naciones que tenían propósito, que tenían significado, que tenían sentido. Que no nos vaya a pasar como a ellos, porque a nosotros también nos puede pasar, llenarnos de orgullo, llenarnos de vanidad, y esa vanidad necesariamente, o ese orgullo no necesariamente quiere decir que somos arrogantes en el sentido de la parte monetaria, sino en no escuchar la voz de Dios, en darle la espalda a Dios. El peor orgullo que nosotros tenemos es creernos que nosotros tenemos la razón y que todo el mundo está equivocado, y mucho más cuando leemos la palabra y no la aplicamos, porque le estamos diciendo a Dios: sí, sabe que usted no tiene razón en esto, yo tengo más razón. Y entonces ahí es donde uno se endiosa, y este es el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos, que no queremos tener la suficiente humildad para reconocer que la palabra de Dios es la única que nos puede dar el éxito, de que todas las cosas que nosotros hagamos obedeciendo a Dios es la que nos va a llevar a un lugar, a vivir esa vida abundante. En cambio, no obedecer a Dios nos va a llevar a la fosa, así como Egipto fue llevada en esa época al punto de ser destruida por Babilonia. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita en este día reconocer que de pronto fallamos, que muchas veces le damos la espalda a Él, que desafortunadamente hacemos lo mismo que ha hecho Egipto, que ha hecho Judá, que ha hecho Israel, que han hecho todos estos personajes que nos revela esta palabra de Dios, que lo único que pretende el Señor y lo que quiere es mostrarnos esta realidad que vivieron ellos para que nosotros no repitamos los mismos errores de ellos. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo que hemos tenido, Señor,
leyendo tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y que estos hechos históricos que tú permites que nosotros escuchemos, que nosotros podamos leer, Señor, son para nuestro beneficio, Señor. Te pido perdón, Señor, las veces que he sido arrogante, cuando no he tenido en cuenta tu palabra, cuando no he tenido en cuenta tus consejos, Señor, y he actuado en mi razonamiento y te he dado la espalda, Señor, y me he creído muy sabio haciendo las cosas que yo creo que son las correctas. Te pido, Padre Santo, por cada persona que escucha estos audios, Señor, que le bendigas grandemente, Señor, y que nos ayudes a todos a tener esa humildad, a tener ese tiempo, Señor, de reconocer que nosotros solo podemos depender de ti. Que la vida abundante que tú prometes, Señor, está en la obediencia a tus preceptos, a tus mandamientos, Señor, a tu palabra. Yo te pido, Dios, que nos bendigas en este día, que nos ayudes, Señor, y que nos fortalezcas en todo momento, Señor. Te doy gracias, Padre, y bendigo a cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.